importancia de la inocuidad alimentaria en nutrición y dietética, o sea, para nutricionistas, ¿cuál es? ¿Por qué es importante para nosotros como nutricionistas? ¿La inocuidad? ¿Sí? ¿La inocuidad alimentaria? Para prevenir enfermedades. Para prevenir las enfermedades. enfermedades. Para que el alimento cumpla la función de nutrir y no de generar una enfermedad. El alimento debe ser una sustancia nutritiva, ¿no es cierto? No puede ser una sustancia que provoque un daño, ¿no es cierto? Bien, eso es súper importante para los nutricionistas, ¿no es cierto? Esencialmente que produzca, que sea nutritivo. Entonces, ahí dice impacto de las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Habrá algún impacto en la sociedad? Por eso es este tipo. ¿Cómo impacta la falta de inocuidad a la sociedad, al ser humano? Por las enfermedades gastrointestinales. Por enfermedades gastrointestinales, ¿ya? Produce enfermedades gastrointestinales esencialmente, ¿cierto? Porque los alimentos se consumen, pasan por el sistema digestivo, por lo tanto el daño se produce a ese nivel cuando hablamos de inocuidad, ¿ya? Entonces, dice ahí la salud pública a nivel mundial y local. ¿Qué pasará en el mundo con esto? Que aumentan los gastos a nivel de salud. Aumentan los gastos a nivel de salud en todos los países. ¿Qué más? ¿Por qué aumentan los gastos? Porque aumentan la entrada de gente que está hospitalizada por... Aumenta el número de pacientes, claro, afectados o personas afectadas por un elemento que no está y no. Entonces, ¿hay impacto? Sí hay impacto. ¿Pero cuánto es el impacto? ¿Qué nos dice la OMS? Aquí hay algunas faltas, ¿ah? Lo recoge rápido, pero se entiende. ¿Cuál es el panorama global? Ahí te dice incidencia. Dice, afecta aproximadamente a 600 millones de personas al año. Esa es la estadística de OMS 2020, o sea, 2024 en el fondo que ya pasó para este año, ¿ya? Causan aproximadamente 20.000 muertes anuales, principalmente en niños menores de 5 años en los países de bajo ingreso. ¿Por qué los países de bajo ingreso? Ustedes han visto videos, ¿no es cierto?, de cómo se vive en algunas partes o cómo son los recursos en algunos países, más encima con todas las catástrofes naturales que hay en este momento, problemas de clima, donde hay pérdida de bienes o de los medios de vida y se ha producido mucho más de estos problemas. Está en aumento. Patógenos dominantes son la salmonela, el 81% de los casos, y el novovirus, que tiene el 18%. Las coli, 21%. ¿Cuál es el novovirus? El novo, me parece que es novovirus. Sí, se confunde con el respiratorio, pero es uno que aparece, mira, esta es una, no es conocido en Chile, diría yo, ¿ya? Los novovirus son cifras internacionales. Aquí que podemos reconocer la salmonella y la Escherichia coli, y eso ya son un 52% a nivel mundial. Bueno, y ahí faltan, esos son los dominantes. La carga económica, ¿no es cierto? Grandes pérdidas globales, 110.000 millones de dólares en tratamiento, ¿ya? Y porque, bueno, disminuye la productividad de las personas con licencia médica. Ahí están los ejemplos como brotes de difteria, lácteos, que generan grandes pérdidas. Desafíos, ¿ya? Bueno, el desafío es la actual resistencia antimicrobiana. ¿Cómo la vencemos? ¿Cómo se vence a nivel mundial? ¿Ya? 40% de las dietas están vinculadas con patógenos multiresistentes. Ahora, entre paréntesis, los datos que tiene la OMS son los datos declarados por los países. No todos los países llevan esta lista. ¿Ya? Bueno, nosotros en Chile tenemos data para todo, así que tenemos una muy buena base de datos. No sé si, bueno, hace poco era muy buena, no sé si ahora estará tan buena o estará, pero igual, tenemos muchos datos y tenemos un panorama de más o menos qué es lo que pasa en Chile. En Chile hay hartas dietas, pero no están informadas.
provoca estos grandes cambios de temperatura, de lluvias intensas. Ustedes han visto cómo están los países de Europa que están en invierno o saliendo del invierno, y otros países como Argentina, que también ha tenido grandes inundaciones, y todo eso son pérdidas, y ahí hay un alto riesgo de inseguridad alimentaria. En América Latina y el Caribe, ahí dice que hay 85 millones de casos, ¿ya?, según la OPS, y muertes, 11.000 muertes. Los países con mayor incidencia son Haití, Bolivia, Guatemala. Patógenos regionales los más frecuentes, bueno, el Campylobacter, que están las aves, ¿ya?, el cólera endémico en algunos países como en Haití, y en la Amazonía peruana también hay también ya los costos, muchos, muy altos, ¿ya?, y aquí aparece Chile con brotes de salmonela en el 2024, ¿ya?, y la agricultura, la afectación de la agricultura son el latinoamericano, ¿ya?, que también se han rechazado exportaciones frutícolas, ¿ya?, porque están contaminadas, y ahora con esto de las inundaciones del mar. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un pan con hongo. Un pancito. Un pancito con hongos. Solo para recordar, ¿no es cierto?, alimentos contaminados. Bien, lo que hablábamos recién, peligros de los alimentos. Tenemos peligros biológicos, químicos y físicos, que yo creo que ustedes lo tienen bien claro, ¿no es cierto? Todo cuando nos referimos a peligros biológicos estamos hablando de organismos unicelulares, o sea, bacterias, ¿no es cierto?, que puedan provocar grandes intoxicaciones alimentarias o daños secundarios, ¿no es cierto? Los peligros químicos, todas las toxinas naturales, productos también de bacterias, ahí están las micotoxinas o los hongos, toxinas marinas como la María Roja, que cuenta como peligro químico, porque eliminan un producto químico, no sé si se acuerdan. Yo no me quise ciencia de los alimentos, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahí les hablé del... ¿Sí? Hoy tengo que conocer la tuya. Claro, aunque hicieron unas presentaciones, algo para la prueba del huevo, la María Roja, yo se las pasé delante de eso, que hay dos tipos. Ah, la Dani dice todo eso. Sí. A ver, presenta Son de de nuevo. peligro físico. Y los peligros físicos, los objetos muy comunes, ¿ya? ¿Quién no ha encontrado un pelo, un trozo de cartón, un pedacito de un tornillo? ¿Una panadería? Sí, ahorita. Cosas extrañas que pasan, que son accidentes, normalmente porque yo creo que ahí no hay intención, sino que hay mala práctica, ¿no es cierto? O una mala intención, a veces hay terrorismo dentro de los lugares, eso está probado, el bioterrorismo que te contaminan las... Sí, imagínate un tornillo, pero imagínate una uña, peor. Horrible, asqueroso, sí, asqueroso. Yo creo que eso es más terrible. Yo prefiero un tornillo, Cuando si ustedes trabajan en centrales de alimentación y que tienen casino, ahí van a ver, porque van a estar controlándolo todo, ¿ya? Pero igual se escapan cosas, ¿ya? Y de repente aparece algo extraño en la comida y que llegan a reclamar, no tienen idea de dónde salió todo eso, ¿ya? Pasa. Entonces tenemos peligro y bueno, cuando uno detecta peligro, uno tiene que ver dónde están los riesgos y tratar de protegerlos, ¿no es cierto?, de eliminar. ¿Qué normativa tenemos? Bueno, el Códex Alimentario, que ustedes saben que es el equivalente al reglamento sanitario de los alimentos de nosotros, pero es del mundo. El Códex Alimentario es el reglamento sanitario de los alimentos del mundo, que está en la OMS, en el FAO. Entonces ahí está la gran gama de alimentos y a partir de eso, de esas características que están descritas en el Códex Alimentario, se saca cada país su reglamento sanitario con sus alimentos propios, ¿ya? Ahí tenemos una legislación alimentaria que es ley, los datos que se respetan. ¿Qué organismos se encargan de la seguridad alimentaria en Chile? Ya, ¿qué es lo que es la seguridad alimentaria?
la disponibilidad, el acceso, la inocuidad y la sostenibilidad. La mantención sostenible. Eso se llama, todo eso es la DICE, seguridad DICE, alimentaria. No es que sea DICE. inocuidad igual seguridad, no. ¿Qué organismos se encargan de la seguridad alimentaria? Tenemos el Instituto de Salud Pública, que está encargado, ¿no es cierto?, de controlar las producciones de alimentos, los alimentos nuevos, las innovaciones, de tomar muestras, ya, de controlar los ingredientes, de hacer todo un estudio para poder autorizar el alimento para el mercado, ya, para su venta. Se controla a través de, bueno, el análisis del alimento, el alimento tiene que ser completamente inocuo, no tiene que provocar efectos secundarios de acuerdo a sus ingredientes, tiene que ser todo un estudio y el etiquetado tiene que estar bien hecho. ¿Ya? Eso lo controla el ISP, además de el MinSal. ¿Ya? El MinSal está en las normativas y políticas relacionadas con la seguridad alimentaria. ¿Ya? Y bueno, y el MinSal tiene departamentos. Maneja todas las organizaciones que se dedican a controlar o a verificar o a eliminar los riesgos que hay en la empresa productora de alimentos o en las empresas elaboradoras de alimentos o de preparaciones. De aquí nace la Seremi Alimentos, ¿no? La Secretaría Regional Ministerial, los inspectores que llegan, ¿no es cierto?, a tomar muestras y a controlar los. Entonces coordina las acciones de prevención y control de enfermedades transmitidas por alimentos. Si hay un brote alimentario, una crisis alimentaria, un brote, se va a dedicar, ¿no es cierto?, la Seremi a tomar esa información y tomar todas las medidas para poder bloquear, ¿no es cierto?, el avance. Tenemos el ISP, el MinSal y tenemos el SAC, Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Ya? Y también está encargado de fiscalizar y controlar la producción primaria de los alimentos. ¿Producción primaria qué significa? La materia prima donde se produce la fruta, la verdura, ¿no es cierto?, ¿ya?, el origen, frutas, verduras, carne, productos agrícolas integrados. ¿Qué más hace el SAC? ¿Qué más han escuchado que hace el SAC? Para el control de alimentos. Hay algo que no se menciona ahí. Dice fiscaliza y controla la producción. Habla de la producción. ¿Qué es? ¿Transporte? El transporte, ¿ya? El almacenamiento. ¿Qué es importante? En las aduanas, ¿qué es? Ah, ya. Fiscaliza la entrada. Fiscaliza el ingreso, ¿no es cierto?, de materias primas, de frutas, verduras, alimentos, ¿no es cierto? Todo lo orgánico, ¿no es cierto?, lo tienen que controlar el encargado. Cuando el SAC hace mal su trabajo, empiezan las plagas. O ingresan los alimentos clandestinos. ¿Han escuchado algo de eso? En la Vega han encontrado alimentos del Perú y de frutas, claro, ¿no?, que han entrado así libremente por las fronteras sin control. sin declarar ni nada de eso. Sin declarar. Así que avíselo allá. No, ella está vendiendo cosas de semillas. Entonces todo lo que ingresa al país debe ser controlado, debe ser revisado, ¿ya? Y hay cosas que está prohibido ingresar, ¿no es cierto? Cuando usted va a la aduana norte, yo creo que es como bien complejo ese problema, pero si ustedes van, es que a los vecinos al lado de Argentina, las aduanas son súper estrictas, que han tocado control de pediluvio, que les revisan el vehículo, eso sí, una vez lo conversamos. Imagínate, eres una plantita de algo. ¡Qué sospechoso! ¿Por qué hay tanto control en Chile, especialmente con las carnes? Porque en Chile se había eliminado la fiebre aftosa, ¿ya?, de vacuno. Es una enfermedad contagiosa al ser humano. Hubieron algunos casos, ¿ya?, en Argentina y Chile. ¿Ya? Empezó fiebre aftosa, pero en Argentina todavía está. Chile, no, la fiebre aftosa es otra enfermedad. Que Chile estaba libre de fiebre aftosa para todos los vecinos. Ahora, yo creo que todavía, ojalá lo hayan frenado, pero hubieron casos en Chile de fiebre aftosa en humanos. Es una enfermedad. No es tan neurológica. Las vacas locas es una enfermedad rara.
pérdida de la cadena de frío en grandes cantidades, no pequeñas, ¿ya? Entonces Corvina también educa, ya ustedes saben que en su sitio web hay mucha información, también todo lo que está normado ahí se termina de armar y se presenta y lo pueden sacar, es libre, ¿ya? Hay mucha capacitación también que aporta la Agencia Chilena de la Inocuidad, ¿ya? Y por ahí también se está trabajando con la política de inocuidad y el Ministerio de Vida, Minagri, que se llama, ¿ya? Ahí Minagri. Ya se establecen políticas normativas relacionadas con la producción agrícola y ganadera. Hay un programa que se da en televisión los días sábados, me parece que en el canal 13, que es del Ministerio de Agricultura, que es muy interesante. Así que cuando se intentan, ustedes tienen clase los sábados. Le iba a decir, bueno, en YouTube, hay cosas muy interesantes como ¿ya? Ustedes saben que Chile tuvo una pérdida inmensa de las cerezas. ¿De cereza? Ah, qué cereza que triste. iba de China para el año nuevo chino. No. El barco en que iba, que era una cantidad enorme de toneladas, tuvo un problema mecánico. No pudo ingresar al puerto. Estuvo afuera, en la bahía, no sé a qué distancia del puerto donde tenía que atracar, digamos, en el puerto para bajar la mercadería. No pudo avanzar, se le echó a perder toda la Ahora hay una inmensa multa desde China hacia Chile. ¿Y todo eso se perdió? Con inmensa pérdida hace poquito. El año nuevo chino iba para allá la cantidad. Así que eso, así se pierden los alimentos, se pierde la inocuidad, y eso todo tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, como que son cosas así, fuera de control. Ya. Para que toda la inocuidad resulte, hay principios claves, que son las buenas prácticas de manufactura, ¿no es cierto? La primera es higiene personal, lavado de manos regular, uso de uniforme y un estado de ser cuarentena, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más falta ahí? ¿Algo importante falta? Respecto a la higiene personal, el lavado de manos, por supuesto, ¿no es cierto? Con todas las características de uñas, de manos, de limpieza, de molidas, etc. La indumentaria se refiere al uniforme, que el uniforme debe estar limpio, tiene que tener todos los implementos, tiene que estar bien puesto, especialmente limpio, ¿ya? Y es para protección de ustedes y para prevenir que contaminen los alimentos. Los manipuladores de alimentos son un gran agente de contaminación de alimentos, los mismos manipuladores, ¿ya? Y el estado de salud probablemente tal del trabajador que manipula alimentos también, de los equipos controlados, ¿no es cierto? Tienen que usar la mascarilla en la manipulación, etc. Entonces, primer principio clave de las buenas prácticas es la higiene personal, ¿ya? La limpieza y la desinfección. ¿Cómo se hace la limpieza? Existe un procedimiento con su instructivo, se hace siempre de la misma forma, o sea, estará protocolizado, alguien lo controla, qué productos usan, los productos que se usan para limpieza están autorizados por el Ministerio de Salud, o estarán dejando contaminantes en la superficie, en la limpieza de verduras y frutas. ¿Creen ustedes que van a quedar rastros, trazas? Puede quedar. ¿Qué pasa cuando las lavavajillas no alcanzan la temperatura? Eso se lo conté en la administración. Cuando no alcanza la temperatura de 80 grados, debería tener un lavavajillas. ¿Por qué se exige tanto el control en un equipo de lavado? Para eliminar los microorganismos. Bueno, los microorganismos, pero también para que salga todo. El producto químico tiene que salir muy enjuagado y secarse porque se evapora, aparte que es volátil, ¿ya? Y si no alcanza la temperatura quedan trazas y eso es contaminante, ¿ya? Y generalmente el usuario no se da
limpieza Limpieza a fondo, más. a fondo. Fumigar. Fumigar. Hay que tener un programa de fumigación para los insectos, para las ratas, control de plagas, pero tiene que estar organizado, tiene que estar, tiene que haber un procedimiento escrito, ya controlado por una empresa que sea experta y que dé fe que lo hace bien, ¿ya? Y tiene que hacer informe, o sea, todo esto no puede ser al azar. Es como cuando llegan los auditores y les piden a ustedes, les van a pedir los servicios, los controles de proceso, qué hizo con este problema, hizo el plan de mejora. Bueno, se encuentran una rata en un servicio de alimentación dentro de la central de producción o dentro de un horno que se mete porque está calentito, ¿ya? Sí, se meten abajo en el motor del refrigerador, acuérdense de la central de Sofía, es una instalación antigua. Ah, Ahí perfectamente puede haber, se puede meter, si no tienen cuidado con el control, se puede pasar una vaca y se puede alojar ahí, instalar debajo de un equipo que está enchufado que da calor. Un refrigerador abajo se calentito, el horno no ayuda, ¿no? Pero el refrigerador se mantiene calentito todo el rato, porque no funciona. Y suelen meterse en lauchas, ratas, no está mal. Entonces hay que hacer control de plagas, importante, ¿ya? Hay que hacer control y monitoreo constante, está constantemente mirando. Bueno, hay instituciones que lo hacen, ya que hacen este trabajo, pero ¿qué hacemos nosotros si trabajamos en la central de alimentación? Tenemos que estar pendientes de que se haga el control, ¿ya? Que se haga la renovación de los cebos, que vengan a fumigar cuando está planificado, ¿ya? Y generalmente es una vez al mes, es mensual, es mensual, porque hay que, en el verano, por ejemplo, con las baratas, con las hormigas, con las moscas, con los huevos que ponen las polillas que después aparecen los gusanos, ¿ya? Y las patas, todo eso. Mira, no sé. Tienen que poner un perímetro alrededor, ¿no es cierto? Hay que ver dónde están. Pero generalmente fuera del edificio, debajo de los mesones, ahí se usan otros productos, ¿no? Usan métodos seguros, ¿ya? Control permanente. El manejo de residuos. Lo ideal, ¿no es cierto?, con los residuos, con lo que queda de estos platos, ¿no es cierto?, en las centrales de alimentación, ¿ya? Es que queden en un solo receptáculo, que vayan a un lugar de destino donde se puedan reutilizar, que no vayan a la basura como solidez. ¿Y lo que pasa en la realidad? Van a la basura. Se mezclan con cartones, con bolsas, ¿no es cierto? Porque no en todas partes reciben. Entonces, el manejo de residuos tiene que ver primero con que los residuos alimenticios se dejen en bolsas, en cajas buenas, ¿ya? En contenedores que tengan necesidad, ojalá, que tengan buena calidad, que estén en buen estado, ¿ya? Y estos contenedores, ya, si están cerca de la central de alimentación, en algún momento del día se tienen que llevar ¿a dónde? ¿Cómo se llama el lugar donde se llevan los contenedores de basura todos los días a la central? Se llama sala de acopio, ¿ya? Donde se almacena la basura de la central de alimentación, si es un hospital, de todas las unidades, va ahí, y van marcadas. Esto es del servicio de alimentación. Bolsas cerradas, para que hasta el cuarto de la bolsa, ¿ya? Y bolsas gruesas, que le dan una central de veces cuando es una bolsa que te rompe, entonces queda. Depende mucho de la empresa que trabaja. Los aceites se juntan en un contenedor, en botellas, no sé qué, y se entregan hay que coordinar ahí con el que reutiliza. Sí, los reutilizan en el, ¿no? Pero el manejo de residuos tiene que ser bien. En algunas partes los pesan primero los residuos, después los llevan al reciclaje. ¿Por qué los pesan? ¿Saben por qué? Para ver la totalidad, porque tienen un valor por la totalidad. De un kilo de comida preparada está valorizada. Entonces saben cuánto está valorizado. En ese manejo de residuos se hace diario, o sea, la basura pasa todos los días. Las basuras pasan, no, a ver, bueno, en las grandes centrales de alimentación pasan hasta 3 veces a la semana, en los edificios, en los hospitales, van 3 veces a la semana o a veces 2, depende, ya la magnitud del hospital, la
las centrales de alimentación en general tienen retiro de 36. ¿Y eso se lava también? Los contenedores, claro, si lleva el contenedor, que tienen que ponerse pechera y guante las personas que lo llevan, lo dejan en la sala de acopio, que son salas que por ley están con el bolsa cerrada para que no empiece a cerrada, y esas bolsas toman ellos por lo menos este contenedor más grande, que seguro que hay uno para la central de alimentación, hay otro para la enfermería, hay otro para prácticamente para los hospitales. De centrales de alimentación del banco, por ejemplo, en instituciones, también debe haber uno exclusivo para la central de alimentación. Porque son los pocos que es basura común en el fondo. Los cartones y los plásticos en muchas partes se están reciclando. Es común que todo se está reciclando ahora, así que si ustedes vienen común que se recicla, por favor hagan eso. Entonces, una vez que empiece a reciclar, o va a dejar. ¿Qué más? Mantenimiento de equipos. ¿Ya? Mantenimiento de equipos en general, o sea, todo esto que estamos haciendo es muy de administración de servicios. Pero ¿cuál es el foco de todo esto? La inocuidad alimentaria, ¿verdad? Si nosotros mantenemos los equipos bien, ¿no es cierto? Los de frío o no tener alimentos, seguro, ¿no es cierto? Pero no, pues. Si tenemos alimentos de cocción que alcanzan la temperatura que tienen que alcanzar para que el alimento se cocine entero, ¿ya? También, como si quedan medio cocer, también es un problema. O los hornos que no alcanzan la temperatura, ¿ya? Entonces, se hace la mantención regular a los equipos, generalmente los equipos de frío, ¿cierto? Todos los meses van y controlan los equipos de plan de gastronomía, los de cocción, a veces también cada 2 meses. En todas partes debiera haber un calendario. ¿Ya? El equipo 1 se controlará tanto tiempo, el equipo 2 en tanto tiempo. ¿Ya? Mantención preventiva y correctiva. Preventiva para prevenir que se eche a perder, limpieza, mantención, aceite, etc. Correctiva es cuando ya paró el equipo, ¿no es cierto? Y hay que cambiar de pieza. Esos son los puntos claves, ¿ya? De la inocuidad alimentaria en una central de alimentación o servicios de alimentación a grandes rasgos. ¿Qué normativas tenemos, ¿no es cierto?, como para controlar? Tenemos CASA, ¿ya? Que tiene principios. ¿Cuántos principios tiene CASA? 7 principios, ¿no es cierto? Siempre tenemos que analizar los peligros, identificar los puntos críticos, saber cuáles son los límites críticos, cuál es la temperatura menor soportable, cuáles son los mínimos ya soportables, o los máximos, dónde están los riesgos ahí, en el punto de identificación de los PCC y los límites críticos. Eso es súper importante. Antes de eso dice análisis de peligro. Tenemos que tener esa visión panorámica, estar mirando, ¿ya? Monitorear todos los procesos. Cuando uno habla de monitorear es porque está controlando todos los puntos, está registrando la información. Hacer medidas correctivas cada vez que ocurre una desviación. Verificar que eso se haga. Y documentar y registrarlo todo, ¿ya? Porque son evidencias. Ahí tenemos una ventaja del sistema. La ventaja es asegurar, ¿no es cierto?, que los alimentos sean aptos para consumo. ¿Okay? Las buenas prácticas de manufactura, cuando nosotros hablamos o las personas dicen aquí se aplican las buenas prácticas de manufactura, ¿a qué se refiere? Mayra, ¿te suena? ¿No? ¿A qué se refiere? ¿Qué se está pintando las uñas? ¿Qué profe? Porque si no me la pinto se me quiebra. Ah, bueno. Y si yo le digo pase la pizarra, las uñitas van a quedar ruidas. Sí, ya, que no se repita. No pueden hacer eso, ya van a ser casi profesionales. Yo me voy a dedicar a corregir postura al sentarse. Yo le iba a decir de nada. Derecha, actitud
hablamos de eso en la administración de servicios. La trazabilidad, ¿qué es lo que era? Es un registro, ¿ves? ¿Será? Desde el inicio de la granja a la mesa, se puede decir, ¿no es cierto? Es el camino de los alimentos. El control que se hace desde la producción primaria hasta el plato del consumidor. La trazabilidad. En cada etapa se registra. Ya eso lo vamos a revisar también después. Ahora, ¿se pueden certificar en norma ISO? Sí. Igual que en casa. ¿Ya? Las centrales de alimentación, las empresas de alimentos, las empresas que construyen fierro, fabrican, todos se pueden clasificar en su especialidad. Se pueden certificar en normas ISO, pero tienen que cumplir, porque si no pierden la certificación y pierden la plata, ¿ya? Porque son obligados. En servicio de alimentación esto es duro, se puede hacer, hay empresas que están certificadas como centrales de alimentación y que cumplen con todo. Otro punto importante son las auditorías internas y externas. Las auditorías, como vimos hace un rato cuando analizamos el test, son inspecciones para ver si están cumpliendo los requisitos, ¿ya? Para ver si se está cumpliendo con lo que se dijo que se iba a hacer. Las auditorías como cuando vienen los pares evaluadores a ver si estamos haciendo bien las cosas que dijimos que íbamos a hacer, ¿ya? Lo mismo en las centrales de alimentación o en la industria alimenticia o donde se almacena el alimento. Están almacenados los alimentos como corresponde en una bodega que cumple con los requisitos, ¿ya? Eso. Muchas características. Se audita. Y el auditor va a pedir registros y va a mirar si se cumplen o no. Ahora, no es la finalidad del auditor sancionar, sino que recomendar mejoras. El auditor no le tenga miedo cuando llega. El auditor no va a encontrar cosas. El problema del auditor es que hace un informe, le va a utilizar con ese informe lapidario, se lo va a enviar al gerente, al que usted las contrató, digamos, ¿ya? Al dueño de la empresa. Pero es para hacer mejoras, ¿ya? Para que mejore los procesos. Programas de capacitación y entrenamiento que está dentro del gran programa de prerequisitos, ¿se acuerdan? Que estaba higiene, el manual de higiene, el manual de buenas prácticas y el manual de capacitación. Esos tres grandes manuales los tiene que tener en la institución que tenga los prerequisitos, ¿ya? Ahora, ¿el personal tiene que ser capacitado? Sí, siempre, ¿ya? ¿Y capacitar qué significa? Educar. Entregar herramientas. Eso. ¿Cómo qué? Herramientas para aumentar el valor humano, no sé cómo decirlo. Para educación con... Para mejorar el capital humano. ¿Ya? ¿Ustedes se están capacitando? Sí. ¿Qué diferencia? Es como retroalimentación. La capacitación y retroalimentación. Cuando ustedes ya se estudian como nutricionista, ahí se van a capacitar. Van a estar en constante capacitación continua, ¿ya? Haciendo diplomados, haciendo otros cursos, haciendo un magíster, etcétera, etcétera. Eso todo entra en capacitación, ¿ya? En capacitación continua. Uno parte de la base que la persona que se está capacitando tiene una formación. Si capacitamos a manipuladores de alimentos, porque ya tienen el curso de certificación, ¿ya? Certificado de manipuladores. Entonces uno los capacita sobre lo que ya saben. Refuerzo, retroalimentación, reforzamiento, ¿ya? Eso es capacitar y mejorar. Ya. Después monitoreo y seguimiento de proveedores, súper importante. Después esto lo vamos a ver en las ISO. Los proveedores son, ¿quiénes son? Los proveedores de una unidad de alimentos. ¿A qué le llamamos proveedores? A los que nos abastecen, a los que nos venden los productos, las materias primas, los que nos llevan todos los utensilios, todo lo que necesitamos para funcionar, ¿verdad? Entonces, los proveedores tienen alguna característica. ¿Qué decían los requisitos? Que tenían que estar habilitados, no, ¿cómo era? Certificados. ¿Certificado? ¿Qué significa certificado? Que cumplen con las normas, que... ¿Ya? Hay algo que tienen que tener.
pero si es perecible, tiene que ir a una cámara de frío, ¿sí? O congelar. Entonces también hay que monitorear ese reclamos y sugerencias, la gestión de incidentes y reclamos, súper importante, es un tema que nos hace avanzar. Nosotros tenemos que estar conscientes de que siempre vamos a tener reclamos. Siempre hay gente desconforme en nuestro trabajo, ya sea consulta privada, ya sea que atiendan pacientes hospitalizados, siempre hay alguien que dice no me gusta la nutricionista que me atiende o no viene, siempre están reclamando, ¿ya? O no me gusta la comida, ¿ya? Y llaman a la señorita en el medio morado y le dicen que la comida hay comida. Entonces siempre hay reclamos. ¿Qué tiene que hacer uno? Gestionar los reclamos. Y los incidentes, ¿ya? ¿Se acuerdan los conceptos de evento adverso e incidente? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿En qué uno causa daño y el otro no? ¿Cuál causa daño? ¿Cuáles eran los dos? ¿Evento adverso o incidente? El incidente. Ambos perjudican al cliente, paciente, o sea, ambos lo perjudican, algunos producen algunos. Pero ¿cuál puede producir más daño? El evento adverso produce una situación adversa que se llama, tiene un efecto adverso, algo no esperado, porque los eventos adversos son voluntarios, son cosas que suceden, ¿no es cierto?, que no están programadas, no tienen la intención de perjudicar a nadie, sino que ocurren por descuido, no sé. Los incidentes son cosas menores que a veces ocurren y que también provocan cierta molestia, pero no pasa más allá, ¿ya? Bueno, entonces gestiona, más encima están los reclamos, están las sugerencias, ¿ya? Y muchas veces hay que tener paciencia con ello y hay que buscar la forma de manejar eso, ¿ya? Bien, por lo tanto, la inocuidad alimentaria es importante. Ya estamos viendo solo una introducción, ¿ya? Ustedes ya vieron microbiología. Sí. Ya. Higiene de los alimentos también, lo vieron por separado. Sí. Entonces, todo eso lo vamos a ocupar acá, ¿ya? Bueno, eso es. La higiene de los alimentos es súper importante, creo que lo más importante, ¿ya? Para poder establecer la inocuidad alimentaria. La diferencia entre la auditoría interna y externa es que la interna lo hace ¿quién? La auditoría interna vienen de la misma empresa a auditar, pero hay un departamento de auditoría Que es de la misma que es de la empresa. misma organización, ¿ya? Que así como está la central de alimentación, está el área de abastecimiento, está, no sé, el hospital, está la farmacia, hay un área que se llama auditorías internas, ¿ya? Y control. Y la externa lo hace. Y la externa son personas, son organizaciones privadas que prestan el servicio de auditoría, que es lo ideal, que esa es la que controla. Claro. La auditoría interna es para ver cómo están los procesos y mejorar antes que llegue la auditoría Así es. externa. Porque la auditoría externa hay que pagar extra, ¿ya? Y le van a dar un informe que puede no ser tan bueno, porque algo le van a encontrar, le van a dar la sugerencia, que nosotros vamos a decir, ya, está bien, lo vamos a hacer todo, pero el informe le va a llegar al jefe, entonces uno le tiene susto a eso, ¿ya? Porque es que Y después de que entregan el informe y uno hace la mejora o después vienen claro, quedan las tareas y después el auditor cuando vuelve a ir, Pero él avisa ya, no sé, nos da un plazo para mejorar. a veces, Y si de no sorpresa, queda nomás y ese informe se entrega a la gerencia. Sorpresa. Así como le llegó el informe lapidario al gerente, usted llega y entrega la mejora al jefe. Ya después lo vuelven a, porque a veces las auditorías son cada 6 meses, a veces en un año, y a veces ni siquiera hay auditorías externas, depende de la organización, depende de los recursos económicos. Profe, ¿me podría repetir cuáles eran las etapas de lo que salía en la prueba de diagnóstico, la 1 de desarrollo? El Etapa, proceso administrativo, sí, era organización, planificación. Planificar, ¿qué más, chicas? Planificar, organizar, dirigir, controlar. Ah, ya, Planificar, organizar, dirigir, controlar. ya. Planificación 4, de memoria. Y el dirigir es el que está asociado con la coordinación. Coordina los recursos. Ahora, ya que tocó el tema, ya terminé. Excelente. Planificación,
Queda para la grabación. ¿Dónde me enfoco yo siempre? En la planificación. ¿Cuáles son las partes de la planificación? Yo les digo, planifique. Objetivos, problemas, ¿Qué tipo de objetivos? Muy bien, Mayra. específico, general, ¿Cuál va primero? general. Ya. Un objetivo general, uno o dos. Uno. ¿Cuántos objetivos específicos? Dos solamente. O sea, pueden haber más. Dos más. Lo que quieran. Que sean útiles. No vamos a hacer objetivos todos. O sea, realmente va a ser un objetivo suficiente. ¿Qué más? Tengo unos objetivos. O sea, ¿qué significa que tenga los objetivos? Sé lo que quiero lograr. ¿Por qué estoy planificando? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Ya sé lo que quiero hacer. ¿Qué hago ahora? Estoy en la parte de planificación. Tengo una idea, voy a hacer esto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Quiero lograr esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer así. Desarrollar. ¿Cómo hago? ¿Qué dijo? El desarrollo o el plan de trabajo. O el paso a paso. No sé, cualquier plan de trabajo. ¿Qué es lo que va en el plan de trabajo? Todo lo que quiero hacer y debo hacer para lograr el objetivo. O los objetivos. Aquí tengo que decir qué voy a hacer para lograr esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Para recordar? En el plan de trabajo tengo que anotar qué voy a hacer, ¿no es cierto? Para lograr los objetivos. Y esto yo digo cuánto tengo, ¿ya? ¿Cuánto tengo? Y ahí aparecen los recursos. Que después organizo. Organizo cómo los voy a usar. ¿Entiendes? Pero aquí, en planificación, objetivos. Primero voy a hacer esto, 1, 2, 3, 2. Pero lo noto. Entonces, objetivo es lo primero, el plan de trabajo es lo segundo. ¿Qué falta acá? Tengo que dejar planteado algo. ¿Qué me interesa de esto? ¿Qué es lo importante? Algo quiero lograr. ¿Qué quiero lograr? Algo que sea real, factible. ¿Ya? O sea, quiero lograr el cumplimiento de objetivo. Lo que yo quiero hacer. Si mi objetivo es vender empanadas, ya. Y voy a hacer con, no sé, tandas de empanadas varias veces al día, ya. Ahí tengo mi objetivo específico. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ejercicio muy básico. Entonces, mi plan de trabajo para lograr un objetivo. ¿Qué hago ahora? Al final del día. Resumen, conclusión. Verifico que Parecido. ¿Cómo es el juego? Así puede ser, analizar. Y al final de tener esto, ¿qué más tengo que hacer? Como un análisis. Un análisis del plan de trabajo. Pero yo lo analizo, mira, tengo esto, es mi plan de trabajo, ya lo analicé. O sea, ¿sabes? Si ¿Qué por me ejemplo, el interesa? tema de la empanada, saco cuenta, ¿Cómo se llama eso? los indicadores. Ya, pero ¿cómo se llama? Si las cuentas son para qué? ¿Cuentas de qué? De gastos. O sea, claro, o sea, es Tres. Resultados. Resultados, por lo tanto, no quiero que tiene que mencionar aquí porque quiere ver los resultados, tiene que evaluar. ¿Ya? Uno puede planificar, evaluar con indicadores. Ya. Esto no es para fábrica de empanadas, esto es para accionistas profesionales. Las que están haciendo el trabajo. El caballero de la empanada no va a poner que va a hacer indicadores. Resultado Pero sí empanado. vamos a ver